Qué gusto saludarles en esta ocasión a través de nuestra señal aquí en Sororidad. Es este programa que es para ustedes, este programa que hemos preparado especialmente para quienes nos ven, nos siguen en diferentes puntos, no nada más del estado de Veracruz, sino de México y el resto del mundo. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy doy las gracias a Leisha Collins con la lengua de señas que nos está acompañando en esta ocasión y a ustedes también. Todos tenemos una orientación sexual y una identidad de género. Se entiende por sexo las características físicas y biológicas que nos definen como mujeres u hombres, y por género el conjunto de expresiones, conductas o características que la sociedad y la cultura nos identifican como femenina o masculina. La comunidad LGBTTIQ está formada por quienes tienen atracción emocional, afectiva y sexual por personas del mismo género o de más de un género. También quienes se identifican o expresan o viven su identidad de acuerdo con un género que no corresponde tradicionalmente al de su sexo. En sentido estricto, las siglas LGBTIQ incluyen, nombran y representan a lesbianas, mujeres que sienten atracción sexual por mujeres, gays, hombres que sienten atracción sexual por hombres, bisexuales, personas que se sienten atraídas sexualmente por personas de su mismo sexo o género, y también por personas de distinto sexo o género, transgénero, personas que se identifican o expresan con un género distinto al de su sexo biológico, transvesti, personas que adoptan comportamientos, vestimentas y expresiones que corresponden a un género distinto al de su sexo, transexuales, personas que han modificado su sexo adquiriendo las características físicas del otro, intersexual, personas que han nacido con características físicas y biológicas de ambos sexos, queer, personas que construyen y manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación de género. Tuvo su origen en el idioma inglés en los años 90, pero estas iniciales coinciden en varios idiomas, entre ellos el español. En años recientes han surgido nuevas ampliaciones a las siglas con el fin de incluir a otras comunidades. Por ejemplo, una A para asexuales, una P que corresponde a pansexuales o poliamorosos y una O para omnisexuales o para otros. Comprender el complejo mundo de la sexualidad humana nos acerca a la igualdad y el respeto. De ahí la importancia de conocer estos términos y de recordar que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos sin importar nuestra apariencia física, orientación sexual o identidad de género. Y es por eso que para este tema de la comunidad LGBTI nos está acompañando Silvia Susana Jacome, a quien me da mucho gusto recibir. Silvia, que además, bueno, ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y maestra en Educación Sexual por el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual de Jalapa. Además, es directora de comunicación de Ecosex. Y hoy nos vienes a hablar de este tema. Silvia, qué gusto volverte a ver. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Sororidades. Al contrario, pues muy agradecida por la invitación y muy contenta de estar aquí en el programa. Gracias, porque además, bueno, siempre hemos sabido que la comunidad ha estado luchando por sus derechos, han estado trabajando y de eso se trata, de hoy venir a platicar en general de qué es lo que pasa con la comunidad LGBTI, que además estábamos diciendo, se le agrega la Q, se le agrega la A, la P, la O, todas las siglas que estábamos viendo. Pues mira, ya hay quien al final pone un signo de más porque sería interminable. Y en el caso de queer, pues sí, efectivamente, como se decía en la cápsula, son personas que no se ajustan a una etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, yo no la uso porque justamente, pues si no se ajustan, entonces pues no cabe, ¿no? O sea, como Claro. que estaríamos yendo en contra de la propia esencia de las personas queer al etiquetarlas, ¿no? Pero bueno, al final es lo de menos, ¿no? Como tú dices, se le pone el signo de más y bueno, eso Exactamente. es lo que pasa. Y es que hablamos, por ejemplo, a lo largo de la historia, y es que hablamos de la historia de la época romana, de la época de los griegos, este tipo de preferencias, ¿se puede decir preferencia sexual? ¿Es preferencia sexual o es orientación sexual? Pues hay un debate. Yo prefiero usar el término orientación sexual porque preferencia da la idea de una decisión consciente, es decir, yo prefiero comerme un helado de chocolate que uno de fresa por las razones que sea. En cambio, la orientación sexual no se elige. Yo nazco en el proceso de mi desarrollo, voy descubriendo de quién me enamoro, voy descubriendo quién me erotiza y entonces es más bien hacia dónde se orienta
ese deseo. Claro, y es que comentábamos que era a lo largo de la historia, porque se ha venido como haciendo esta, digamos, estigmatización de esta orientación sexual. Hablamos de la época de los griegos y si no, bueno, hay que echarle un ojito a la historia, a la época de los romanos, en donde incluso los grandes jerarcas tenían estas orientaciones sexuales y que poco a poco con el paso de los años, Silvia, se ha ido puntualizando, se ha ido estigmatizando, se ha ido persiguiendo y se ha hecho como si fuera algo malo. Todo esto, resultado a nuestro tiempo, a nuestra época, pues es precisamente esto, esta lucha por los derechos de la comunidad LGBTI. Sí, lo que pasa es que, bueno, históricamente recordemos que hubo épocas en donde el mundo necesitaba repoblarse porque, bueno, pues las guerras y demás, y pues las personas homosexuales obviamente pues no tienen al no vincularse con el otro sexo, no se pueden reproducir, entonces era condenado. Pero hoy en día pues sabemos que la sexualidad va mucho más allá de la reproducción y además, bueno, pues lo que menos necesita este planeta es más gente, entonces pues ya como que es totalmente obsoleto estigmatizar a las personas homosexuales por su incapacidad de la reproducción. Oye, pero esto ha sido siempre parte de una cultura, de una política o de la religión también, que se ha como puesto como si fuera un tabú, ¿no? Como si fuera algo malo, como si fuera algo pecaminoso. Y esto ha dado como resultado todos estos cambios que ha habido. Sí, yo creo que la religión sería la fuente principal, principalmente por lo que mencionábamos, la Biblia, en la tradición, en la cultura judeocristiana, sí, pues es una serie de libros escritos por el pueblo judío que estaban constantemente en guerras y que justo necesitaban reproducirse para tener ejércitos más numerosos, ¿no? Pero esto ya no es así. Ahora, después de ser pecado, se consideró enfermedad, ¿no? Como ha ido evolucionando, claro, también la sociedad. Entonces, en el siglo XIX y todavía buena parte del siglo XX, pues ya más que pecado era una enfermedad, era un trastorno, era un desorden y pues había que hacer algo, ¿no? Pero afortunadamente en el año 1990, hace muy poquito, ¿no? Históricamente hace muy poco, es que la Organización Mundial de la Salud retira de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad por considerar que, bueno, no es ninguna enfermedad, simplemente es una condición distinta de las personas para vincularse en términos eróticos y afectivos. Claro, y de esto se trata este programa en el cual hoy Silvia Susana nos está comentando, nos está platicando, y es que efectivamente, seguro en casa alguien sabe alguno de estos temas, alguien tiene la inquietud por saber, y aquí en Sororidad estamos hablando de la comunidad LGBTTI. Hola, soy Yaka. Les quiero dar la bienvenida a toda la comunidad LGBTTIQ y a todos los familiares, amigos, personas que trabajamos y que pertenecemos a este grupo, a esta comunidad, en donde aceptamos y nos encontramos en una apertura hoy en día de comprender que cuando alguien en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro círculo presente, tiene una preferencia distinta a la mía, a la tuya, es perfectamente bienvenida, bienvenido, aceptados por toda la sociedad. Eso es lo que permite que crezcamos, que verdaderamente vayamos evolucionando. Así es que, imagínate, muchas veces, por algunos asuntos diferentes de pensamiento, no nos sentimos totalmente en aceptación con alguien. Y muchas veces los padres o familiares de las personas de la comunidad LGBTTIQ pasan por esto o pasamos por esto. ¿A qué te invito? Hace un tiempo platicaba y veía que la expresión de la no aceptación, del enojo, decían, es que yo no puedo aceptar esto, va en contra de todo. Y un ser hermoso que se cruzó en mi camino me compartió. No hay amor más grande que el que abraza, hermana, acepta
y comprende a quien piensa o elige ser diferente. Y entonces, más allá de creer que hay que tener compasión, dolor, situaciones que nos cuesta mucho trabajo, pero cuando hay alguien cometiendo un error, alguien con mucha enfermedad, alguien que está pasando por un gran sufrimiento, este ser, lo que me dijo es, abre tu corazón, conoce, aprende, y cuando aceptas, entonces toda la conciencia, todo el gozo de amar plenamente a nuestro ser querido y entender que su preferencia no tiene nada que ver con su valor, hace que seamos una verdadera familia, una verdadera sociedad evolucionada. Y el mantra de hoy así dice: te amo, te agradezco por mostrarme tus diferencias y las abrazo con todo mi corazón. Aquí estoy, para ti y para mí. Yo soy Yaca, amor, paz y luz a todos. Hasta la próxima. Hoy hablando de la comunidad LGBTI está Silvia Susana Jacome, directora de COSEX, y que además, bueno, el día de hoy estamos hablando de este tema en el que podemos decir, ya tenemos una orientación sexual, pero ¿cómo podemos acercarnos a la familia? Qué difícil momento para muchos y muchas que tenemos que decir qué es lo que pasa con nosotros, por qué nos cuesta tanto trabajo, qué pasa. Sí, es complicado porque sobre todo cuando las familias son muy conservadoras, son Claro. muy, incluso lo que comentábamos, muy religiosas, con ideas muy dogmáticas en este sentido, y sobre todo cuando pues el chico o la chica pues se da cuenta que hay homofobia en su familia, que se cuentan chistes homofóbicos, que hay burlas hacia otras personas homosexuales o lesbianas o trans. Entonces esto cuesta mucho trabajo. Sin embargo, es necesario o es recomendable, como se menciona, como se dice, salir del closet, Sí. porque esto pues genera mucha paz, ¿no? Genera mucha tranquilidad. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es la autoaceptación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, bueno, yo soy una mujer trans y pues desde muy chica yo descubrí que mi identidad de género era femenina, pero tenía que vivir como hombre porque era el mandato social. Claro. Y yo pensaba que estaba enferma, que estaba loca. No había información además, ¿no? Hoy afortunadamente ya hay mucha información, ya hay muchos grupos de apoyo. Entonces ya los jóvenes, las jóvenes pueden darse cuenta, en primer lugar, que no es tan mal, que es una situación como la de cualquier otra, como ser zurdo, como ser pelirrojo, como cualquier otra situación, y que pues lo que se recomienda es empoderarse, apropiarse de su propia identidad y poco a poco ir soltando pequeños mensajes, ¿no? Cada quien tendrá sus estrategias, hay quienes hacen una carta, hay quienes incluso hacen un video o pues hablan directamente, oye mamá, como el libro este de Rina Risenfeld, ¿no? Mamá, papá, soy gay y bueno, pues Y ahora ya, sí que tan, eso tan, es todo. ¿no? Ámame, soy tu hijo, soy tu hija. Uy, pero muchas veces pasa que las familias sí se llegan a dar cuenta, o sea, llegan a darse cuenta de las, digamos, de las preferencias, de las actitudes, del comportamiento de un chico o de una chica. Ahí también es como que se tiene que hacer esta apertura. Estamos en esos tiempos, afortunadamente, que ya hay tanta comunicación y tanta apertura en este sentido, que ya es como más fácil, ¿no? Hacerlo de esta manera, que mamá o papá, o que incluso hermanos, hermanas, el resto de la familia pueda hacerlo. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces cierran los ojos, no quieren enfrentarse y entonces, bueno, no le mueven, ¿no? O esperan a que el hijo o la hija pues lo manifieste. Y bueno, afortunadamente también tenemos muchos casos en donde hay un apoyo total, ¿no? O sea, primero sí es un shock, es una pues sorpresa porque a veces no se tiene muy claro, pero poco a poco se va, como se dice, les va cayendo el 20 y entonces, bueno, se dan cuenta que hay mayor bienestar, ¿no? Esto yo lo veo mucho, sobre todo en niños y niñas trans, porque, bueno, a diferencia de la homosexualidad, que se descubre, pues, por lo regular en la pubertad, la condición trans se descubre en la infancia. Entonces, pues, niños y niñas que a los 4 o 5 años le dicen, mamá, yo no soy niño, soy una niña,
y quiero que me pongas faldas y me compres muñecas, ¿no? Sí, Entonces, me quiero pintar, hay quiero respuestas andar, de claro. familias muy, muy favorables. Claro, eso es muy bueno. Para saber qué puede decir mamá y papá en este sentido. Ok, ya está la parte en la que ya aceptamos, o que ya me doy cuenta que tengo una orientación sexual, ya se la digo a papá y mamá, pero ¿qué pasa con la familia? O ya sea con papá, o con mamá, o con una mamá, y ¿qué pasa entonces? ¿Qué tienen que decirles? ¿Cómo tienen que reaccionar? ¿Cuáles serían estos principales pasos para poder hacer? Pues mira, es una continuación, ¿no? De hecho, Rosa Feijó, también una mujer activista que ha trabajado mucho con familias, dice que cuando el hijo o la hija salen del closet, la familia se mete al closet, ¿no? Porque entonces la familia empieza a vivir ese proceso. Sí. Incluso he escuchado de muchas familias con hijos e hijas trans que dicen, somos una familia trans, ¿no? Porque involucra a toda la familia. Y entonces también, así como el chico, la chica habla con papá y mamá, pues esta familia hablar con los tíos, la abuelita, los abuelitos, y pues la mayoría de las familias dicen, bueno, pues este es mi hijo, esta es mi hija, si te gusta, bien, bienvenido a casa, si no, pues ¿sabes qué? Ahí te ves, ¿no? Porque primero está mi hijo, primero está mi hija. Entonces, sí es complicado, pero se ha avanzado mucho en este sentido. Eso, se ha avanzado muchísimo y de eso se trata para que ustedes en casa también puedan comentarlo. Si están en esta situación, que no tengan ya este tema, este pudor, este mito, ¿no? De que algo puede pasar o de que es malo. Al contrario, hoy con Silvia Susana Jacome estamos platicando de la comunidad LGBTTI. Vamos a continuar con más aquí en Sororidad Es. Hoy les recomendamos la película Mi vida en rosa, de Alain Berliner. Cuenta la historia de Ludovic, un niño de 7 años que su máxima ilusión es ser una niña y está convencido de que su sueño se convertirá, tarde o temprano, en realidad. Aunque se le intenta negar la posibilidad de ser él mismo, su decisión en este tema le hace fuerte y su personalidad termina imponiéndose a las convenciones sociales. Esta es nuestra recomendación aquí en Sororidad Es, día de hoy hablando de la comunidad LGBTTI con Silvia Susana Jacome, nuestra invitada el día de hoy, que bueno, ya desmenuzamos o vamos por partes, ya sabemos que es orientación sexual, qué se puede hacer, cómo acercarnos con la familia, cómo ser familiar también de una persona que tiene una orientación, porque además, bueno, se vuelve ya como una comunidad. Pero todo esto se ha desatado, Silvia, para saber qué pasa con los derechos de la comunidad. Vaya que sí les ha costado, ¿eh? ¿Qué falta? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta represión en este asunto? Pues por las presiones de los grupos conservadores, desgraciadamente, ¿no? ¿Políticos y religiosos se pueden mencionar? Sí. Totalmente. Totalmente, ¿no? O sea, de hecho se ha avanzado muchísimo, pero falta muchísimo también por avanzar. Por ejemplo, pues el tema del matrimonio, ¿no? O sea, es inconcebible que mi hermana, que es heterosexual, se pueda casar sin ningún problema con quien ama, y en cambio una mujer lesbiana no se puede casar con su pareja, con su novia, porque las leyes en muchos estados, como Veracruz, no lo permiten. O en el caso de las personas transgénero, transexuales, no poder modificar los datos oficiales, el acta de nacimiento, más que en 9 estados en la República, ¿no? En el resto de la República, incluido Veracruz, si yo soy una persona trans, no puedo ir al registro civil a que pongan en mi acta de nacimiento que soy una mujer y que en lugar de llamarme Juan, me llamo María, ¿no? Claro. Tengo que hacer un juicio, un amparo, y es muy complicado. Y muy caro también. Y muy caro, sí, claro, sí. Caro. También el tema de las escuelas, ¿no? De hecho, en Jalapa yo conozco una adolescente que no pudo estudiar la secundaria, una chica trans que tiene todo el apoyo de su familia, pero al entrar a la secundaria le dijeron, no, pues aquí en tu acta dice que te llamas Pedro, y tienes que venir con el cabello corto y con pantalones y ta. Qué difícil. Y entonces también hace falta un protocolo para que las personas trans puedan acceder al derecho de la educación. Entonces son muchos derechos y sin contar, además, ese es otro asunto también, todo el tema de la violencia, ¿no? Los crímenes de odio,
por ser gay, por ser lesbiana, por ser trans, te mato y hay impunidad. Entonces, sí, falta muchísimo por avanzar. Este tipo de derechos, por ejemplo, y como bien mencionabas, hablando, si eres una persona trans, entonces hay mucha gente que llega a puntualizar, o como dices, ¿no? Si es mujer y entonces si ella quiere ser trans hombre, entonces esta parte en la que luego te llegan a señalar y dices, es que tú nunca vas a ser una mujer, nunca vas a ser un hombre. ¿Qué pasa ahí? Digo, son cosas ya como de otro siglo, vamos a llamarlo Sí, así. definitivamente. Lo que pasa es que todavía está muy arraigada esta idea de que, pues, si soy mujer tengo que nacer con vulva, si soy hombre tengo que nacer con pene. Y como, pues, ha quedado clarísimo, ¿no? Desde la sexología, una cosa es el sexo biológico, Sí. que tiene que ver con mis cromosomas, mis características sexuales internas y externas, etcétera. Y otra cosa es el género, cómo me identifico. Entonces, yo espero que ya en poco tiempo podamos vivir en una sociedad en donde, independientemente del cuerpo con el que yo nazca, pueda expresarme como una mujer o como un hombre, ¿no? Desde mi propia identidad de género. Y te digo, vamos avanzando, pero sí, falta mucho todavía. Sí, se ha costado mucho. Y es que, por ejemplo, hablamos de hombres, de homosexuales que no pueden adoptar, no pueden ser padres de familia. Pero de las mujeres lesbianas, por el hecho de ser biológicamente mujeres, entonces sí se pueden embarazar. Y entonces es todo un tema, pero a pesar de que están estigmatizadas estas dos partes, ¿no? El lesbianismo, el homosexualismo. Entonces, ¿qué pasa? Es muy complicado también. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las nuevas generaciones, con los chiquitines, con los niños, niñas que están ahora ya conociendo mucho gracias a las redes sociales, gracias a tanta comunicación, que no se vaya desvirtuando el tema de la comunidad, porque muchas familias lo ven así de, no lo veas, es malo, no te le acerques, esto no. ¿Qué puede ser ahí para las nuevas generaciones? Es muy grave porque incluso ya hay grupos, hay corrientes que hablan de lo que llaman el PIN parental, de decir, yo me opongo a que le den educación sexual a mis hijos e hijas porque no corresponde a mis valores morales, ¿no? Entonces, eso es terrible. Ya en Aguascalientes se aprobó esta ley, pero pues tenemos como sociedad que entender que lo único digamos, la mejor herramienta para poder tener una sexualidad sana, saludable, placentera, es la educación. Está incluso demostrado que a mayor educación sexual, el inicio de la vida sexual en pareja se retrasa y sobre todo se hace en mejores condiciones, ¿no? Sin violencia, sin riesgos de enfermedades o de embarazos, etcétera. Entonces, tenemos que apostarle a la educación sexual y a que se capaciten también las y los maestros, porque eso es otro tema importante. De nada sirve un programa muy completo de educación sexual si el maestro o la maestra no tiene conocimiento y va a ir a reflejar también sus propias creencias, ¿no? Sí, es cierto. Finalmente, y agradeciéndote, Silvia, ¿a dónde se pueden acercar las personas que tengan esta inquietud por conocer un poco más y que tengan esta necesidad también por ya estar fuera y liberarse de todo esto y ser literalmente libres, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, con la asociación que yo dirijo, Educación y Comunicación en Sexualidad, ECOSEX, sí. Estamos en Facebook como ECOSEX, o también me pueden buscar en Facebook como Silvia Susana Jacome García, y también en el DIF municipal de Jalapa hay un programa de integración y desarrollo social
de personas LGBTTI al que se pueden acercar para tener pues orientación, apoyos y pues todo tipo de información que se requiera. Pues Silvia, te agradecemos de verdad de corazón que estés aquí con nosotras y con nosotras en Sororidad Es, y pues de esta manera esperemos muy pronto volverte a tener aquí con un tema más de sororidades. Muchas gracias. Gracias, con mucho gusto. Alicia Collins en la lengua de señas, en esta ocasión aquí en Sororidades, y a ustedes muchas gracias por ser parte de estos espacios y de estos programas que son especialmente para ti. Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.